Hola a todos, bienvenidos a un nuevo PLF. ¿Cómo estás, Ari? Todo bien, Uri. La verdad que muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Bueno, estamos en el episodio número 128 de PLF, así que ya pasamos la edad de Jair Sará, ya la edad de Sara, ahora nos queda, no sé, llegar a los 175. La edad de Abraham, o ir yendo para nuevos objetivos en la vida de este PLF. Y hoy Muy es un bien. placer invitar a un colega, a un maestro, a un querido amigo, el Rab Ari Kleiner. Así que, Ari, Baruja va a un nuevo PLF. Ari, ¿de qué vamos a hablar hoy? Uri, muchas gracias primero por la invitación. Quiero decir una vez más. Mi propuesta es que podamos hablar en relación al optimismo y al judaísmo. Esa es mi propuesta para hoy. Bien. La pregunta es, ¿somos los judíos optimistas o somos más de tendencia pesimista, ¿no? ¿Qué hay en el judaísmo que nos lleve a pensar que todo va a estar mejor? O que estas cosas que también nos estoy pensando, ¿no? Ari, saben que los que escuchan PLF o los que ven saben que me gusta hablar. Y tengo un problema que interrumpo a los invitados. Pero bueno, así soy, me conocen, Ari me conoce, ¿no? Ahora Ari nos va a contar un poquito más quién es él y de dónde viene su Torah, ¿no? Que yo siempre digo que hay que conocer de dónde viene la Torah de cada uno de los participantes de nuestro programa. Con Ari nos tocó, tuve el placer de que Ari me invite cuando era el rabino en la Keilah conservadora en Montevideo, en la NSI, y recién antes del programa estábamos recordando hace cuánto fue, pero hace unos 6, 7 años, donde todavía éramos más jóvenes, y estuve casi un año y medio, creo que yendo un Shabbat al mes, durmiendo ahí detrás de la cocina de la casa de Ari, que ¿Cierto? Ari es muy bueno cumpliendo muchas mitzvot, una de ellas es Achnasat Orjim, siendo muy hospitalario, compartiendo también algunos proyectos lindos de Limud, de estudio y de Rosh Hashanah, de modelos alternativos de Tfilá. ¿Te acordás, Ari? Cosas lindas. Absolutamente. Fue Hace realmente mucho tiempo. experiencias maravillosas. Muy lindas, los mejores recuerdos de esas épocas, exactamente. La verdad. Sí. Ya me parezco viejo, ¿no? Diciendo, recordándonos Parecemos, en May parecemos. Kedem, los tiempos antiguos. Ari, yo estaba pensando recién, digamos, el judaísmo es optimista o más pesimista, ¿no? Y creo que, por un lado, no sé, estoy pensando en mi cabeza, por un lado hay toda una literatura como apocalíptica y también de la mirada del Mashiach, de los Heblei Mashiach, de los dolores del parto del Mesías, que van a ser como terribles, ¿no? Y que al final del mundo va a haber como la guerra entre Og y Magog y toda una guerra y el fin del mundo y una cuestión catastrófica, o sea que, bueno, y después vienen las cosas buenas como el Mashiach, ¿no? Pero por otro lado también hay otra versión de la mirada de la venida del Mashiach que tiene que ver con que no vamos a tener que sufrir tanto para que llegue, ¿no? Eh, Exactamente, exactamente. Mira, tal vez, Uri, yo propongo empezar así. Tal vez me gustaría, déjame que cuento brevemente de dónde vengo, como vos dale, dijiste. dale, 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 porfa. Tal vez Contanos quién eso es el rabino Ari Kleiner. tal vez ayuda a entender un poquito por qué este tema, ¿no? Por qué este tema. Y si bien obviamente este asunto yo creo que es relevante, más si estamos grabando este podcast, ¿no? O sea, en el medio de la pandemia, ¿sí? Hace un año y medio que estamos todos encerrados de alguna u otra forma, ¿sí? Yo vivo en Brasil, en San Pablo, hace ya 6 años. Después de esa experiencia que el rabino Uri Romano, ¿sí? Que realmente a quien tengo, Uri, realmente yo me siento un privilegiado de poder estar en este espacio de PLF. Me acuerdo con mucho cariño cuando escuché el primero de los PLF, ¿sí? Y de ahí uno puede ya saber que es un proyecto increíble, esta idea que vos con Elo trajeron, que de hecho yo quería escuchar a Elo, que pueda decir todo bien, todo correcto, ¿no? Pero bueno, solo la verdad que un genial Elo ahí con las preguntas y su forma de provocar en el pilpul, ¿no? En este debate rabínico. Y yo creo que lo interesante es justamente poder hacer estas gebrutot que se multiplican y se multiplican pieles y realmente, como decía, ¿no? O sea, realmente, Uri, como sabés y siempre te digo, la gran admiración que tengo por vos, por tus enseñanzas y la cantidad de Torah que me enseñaste y nos enseñaste cuando estábamos en Montevideo, a mí, a todos los mitpalelim. Pero lo que quería traer es de dónde viene esta idea, porque
como decimos, tiene que ver el optimismo, porque necesitamos todos un poco de optimismo en este momento que estamos de mayor introspección en medio de la pandemia. Yo personalmente soy rabino formado por el Seminario Rabínico Latinoamericano desde el año 2004, o sea, ya hace 17 años, ¿sí? Siempre me dediqué a ser un rabino comunitario, a ser un rabino en una institución, siempre con algún vínculo con instituciones educativas, con colegios, tanto formal como no formal, y siempre estuve ahí, en portugués se dice namorando, ¿no? O sea, en el sentido de, siempre tuve un vínculo muy especial con todo lo que tenía que ver con el coaching. Me acuerdo que justamente en una situación particular que tuvimos en la comunidad en Montevideo, como siempre en toda comunidad, todo el mundo hablando, etc. Y viene una persona y me dice, mira, la verdad todo el mundo habla, pero nadie hace nada, yo te quiero presentar a una persona que es un coach, anda a hablar con él, me parece que va a ser interesante. Para mí era la primera vez que escuchaba esta palabra, hoy en día todo el mundo es coach, ¿no? Y es una palabra conocida. Y ahí fue, digamos, mi primer acercamiento. Y para mí fue bien interesante, a partir de ese momento fue una experiencia muy marcante, muy interesante, y de hecho yo veo en mí modificaciones positivas que duran hasta el día de hoy. Y a partir de ahí siempre fui, digamos, interiorizándome más en la búsqueda por el coaching. Y es interesante que cuando pensamos las funciones rabínicas, cómo ellas fueron cambiando a lo largo de las generaciones, algo que siempre estuvo, yo diría, es la función del rabino como coach. Del rabino como aquella persona que va el feligrés, el mitpalel, la persona del CAL, a decirle, mira, estoy con este problema, estoy con esta situación. ¿Cuál es tu consejo? Pero tu consejo, o sea, no en el sentido de, a ver, ayúdame a buscar y ver esta situación de distintas perspectivas, ¿no? Entonces, eso fue algo que instintivamente, que después entendí por qué, sí, en relación a lo que quería traer ahora, que es la formación de coach que yo hice y que yo tengo, es en relación a la psicología positiva, de Martin Seligman, para quienes conocen un poquito más en ese lenguaje, que lo que habla es que todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos 24 fuerzas, que es como los músculos, o sea, todos nosotros tenemos la misma cantidad de músculos, solamente que si somos deportistas tenemos más habilidades en algunos músculos que en otros. Entonces, la idea es que todos tenemos 24 fuerzas, y algunas de ellas, especialmente 5, habla la psicología positiva, lo llaman como fuerzas de asignatura, que tenemos mayor destreza y son como nuestro DNA, hablan de nosotros y de nuestro vínculo. Entonces, a partir de esta idea de la psicología positiva de Martin Seligman, es que llego al coaching, ¿sí? Y a esta idea del optimismo. Y ahora con la pregunta, Uri, que vos hacías, claro, o sea, el judaísmo tiene de todo, ¿no? O sea, hay una escatología, hasta estaba pensando en la imagen del judío tradicional en el Kotel Amaraví, ¿no? En el muro de las lamentaciones, ¿no? O sea, llorando, ¿no? O sea, y golpeándose el pecho. Entonces, bueno, ¿qué somos en el judaísmo? Somos positivistas o negacionistas, ¿no? En el sentido, ¿sí? O sea, ¿cómo vemos la vida, ¿sí? Esta imagen del No, y medio aparte vaso. vos te acordás, o la imagen típica, o pintoresca, o grotesca de nuestras bobes, ¿no? Nosotros venimos igual, parte de nuestra herencia es del mundo sefaradí, pero de más del mundo ashkenazí, de la queja, o hoy vei, o que todo va a estar mal, o que, bueno, siempre se puede estar peor, ¿no? Es como que siempre uno puede ver, yo lo que siempre digo, Ari, que me parece que hay dos cosas que quiero rescatar de lo que dijiste recién, una que tiene que ver con la historia y la genealogía rabínica, ¿no? Digamos que no siempre el rap como lo conocemos hoy siempre fue lo que es, y la otra que tenía que ver con el recorte que hacemos de las fuentes. Yo creo que algo que me parece que vale la pena marcar, y creo que quiero que me des tu punto de vista como rabino y como coach, es que quiero enfatizar, y lo trato de hacer casi desde el primer episodio de PLF, que toda lectura es un recorte. Absolutamente. Nadie puede decir compro el paquete, el combo completo de McDonald's del judaísmo y compro todo, porque hay ideas contrapuestas en el Tanaj, en la Gemara, en la Halajá, en la filosofía. Después puede haber algunos que traten de aunar, pero también los puede decir, mira, hay una lectura que es esta y una lectura que es esta, y en este momento de la vida, en esta circunstancia, a mí como judío, yo elijo este camino, sabiendo que hay otro. También, digamos, te puedo decir, no, el judaísmo, esto de la esperanza, esto del optimismo, Ari, Rab, Ari, ¿qué es?
si el mundo es un desastre, si hasta que venga el Mashiach no podemos hacer nada, si no hay cambio posible, ya estamos hace 3000 años en el mundo con los mismos problemas, con los mismos rencores, con la misma guerra, con la misma discriminación, no me vengan con esto. Otro lado, decir, bueno, mira todas las fuentes que tenemos en el judaísmo que nos dicen, no, no, Claro. vamos para adelante, ¿no? Creo que Mira, eso es... tal vez, mira, esto que decís, Suri, me hace acordar a una de las fuentes que, de hecho, yo tengo un Daf Mekorot, después lo podemos disponibilizar ahí en el episodio, ¿sí? Para quien quiere, digamos, acompañar las fuentes. Pero hay una frase de Martin Seligman, que lo citaba antes, este fundador de la psicología positiva, que lo interesante de todo este proceso, a ver, porque ¿qué es esto que hablaba antes de las 24 fuerzas? ¿Sí? O sea, nosotros tenemos varias posibilidades de conocernos como personas, a los seres humanos, ¿no? O sea, la Cábala se ocupa de eso, el judaísmo en general se ocupa de eso. Tenemos, por ejemplo, hay gente que habla del enneagrama, también se ocupa de eso. O sea, varias. Lo que tiene de interesante la psicología positiva, que es algo moderno, que es algo que está sustentado en pruebas científicas, ¿sí? Son estudios científicos, entonces de alguna forma tiene como para quienes necesitamos, ¿no? Ese pensamiento científico, está interesante. Y lo que trae Martin Seligman en esto que traías, Uri, es lo siguiente, dice, los pesimistas creen que sus fallas no pueden ser superadas, mientras que los optimistas están convencidos que podrán. O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, los pesimistas van a decir, no puedo, ¿no? O sea, el mundo es así, como vos decías, estos pesimistas, el mundo es un desastre, no tengo lo que hacer, estoy en el medio de la pandemia, estoy encerrado, mira qué hago. Y el optimista está convencido que va a poder superarlo. Lo que están viendo es exactamente lo mismo. La diferencia es cómo cada uno de ellos va a abordar la realidad que tiene. Sí, yo Pero estoy la realidad pensando es la algo. misma. Sí. Yo, es como que, yo siempre digo que el judaísmo es mi forma de ver el mundo y de comprenderlo y de Son los traducir. límites. Y cuando yo estaba pensando en dos figuras bíblicas, ¿no? Coelet y Yeshayahu, ¿no? Digamos, el pesimista podría ser, no sé si coincide, ¿no, Ari? Coelet es quizás el gran pesimista bíblico, ¿no? Ajá. Ayubat lo con, digamos, lo que está doblado, lo que está roto, no puede repararse. Ya Dice, está, lo que está es roto. de la Belima Colabel, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, El ¿no? mundo es vanidad, ya fui todo, ya pasé por toda la vida, estoy en la vejez, dice el rey Salomón, tuve todas las mujeres, todos los castillos, tuve todo. Yo que veo, una generación va, me muero, entonces ¿para qué voy a pasar toda la vida tratando de mejorar? Voy a vivir lo mejor que puedo, con una copa de vino, con la mujer que quiero. Y por otro lado tenés, digamos, ahí es como, de vuelta, en esta, ¿qué elegís como judío? ¿No? Ser más un follower de un Hasid de Coelet, que podés serlo, porque tenés, siempre decimos los rabinos, sobre quién sostener tu postura pesimista de la vida, o quizás podés agarrar a cualquiera, casi cualquiera de los profetas clásicos, que son los profetas de la Nejamá, suelo, que va a estar todo mejor, que vamos a volver a la tierra prometida, que va a venir el Mashiach, que vamos a estar bien. Entonces, creo que ahí hay algo así como ya en nuestras propias fuentes que, de vuelta, y quizás, no sé, Ari, quizás me atrevo a sugerir algo y a preguntarte algo. Quizás en realidad Coelet y Yeshayahu no son dos personas diferentes, sino somos nosotros en diferentes momentos de la vida, ¿no? A veces uno Puede se ser. siente más Coelet y más Yeshayahu. Exacto, bueno, absolutamente. Yo creo que es así. A ver, creo que podemos decir mayoritariamente somos de esta forma o de otra, pero claro, obviamente, yo creo que nosotros hasta miramos un día nuestro, ¿no? Y probablemente en algún momento somos más pesimistas y en otros más optimistas. Puede pasar. Pero yo lo que quiero traer, que me parece que esta es la magia, es que muchas veces, y de hecho a todos nosotros nos pasa, que conocemos amigos, personas, familia, ¿no? Que ante la misma situación ven cosas diferentes, ¿no? Digo, eso lo vemos en la polaridad que tenemos, no sé, en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? O sea, no vamos a entrar en política acá, obviamente, pero pensémoslo desde ese punto de vista. Cómo personas en Argentina, en Brasil, en cualquier lugar del mundo, miran una realidad y ese distanciamiento que se genera mismo en la familia, porque cada uno está mirando lo mismo, pero interpretándolo diferente porque están partiendo de sus puntos de vista. Para esto quiero traer la fuente, Uri, del Maaseh de los Meraglim, ¿no? En el libro de Bemidbar, en el libro de Números, capítulo 13, que es exactamente eso, que qué es lo que pasa. Dios le pide a Moshe que envíe Meraglim, son 13 espías, que van
a mirar 12, la 12, tierra. ¿no? 12. 12, perdón, 12, dije sí, 3. sí, sí. Bueno, quería ver 13 si... por el capítulo. A ver. Capítulo, ahí está, gracias. 12. 12 espías, uno por cada tribu, y ven exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? 10 dicen, no, ahí no vamos a poder. Hay gigantes, una tierra que se come a sus habitantes, y Yoshua bin Nun y Caleb bin Yefuné dicen, nosotros vamos a poder. Ahora, interesante, están viendo exactamente lo mismo. ¿Cómo tienen esa divergencia? ¿Qué es lo que pasa? Entonces nosotros vemos que el hecho es, está bien, pero lo más interesante no es el hecho, sino cómo vemos, cómo leemos, cómo interpretamos ese hecho. Y eso depende de nosotros, depende de cómo lo vemos. Y Eso a ahí, mí me interesa mucho. Y tal vez, solo déjame agregar, Uri, solo una fuente más para poner en conversación que me parece que tiene sentido. Quería traer, mira, la etimología de la palabra optimismo viene del latín que es optimus. Optimus quiere decir muy bueno, ¿no? Es una forma superlativa de decir muy bueno. Decir bueno es óptimo. Eso es, optimismo es algo de decir muy bueno. ¿Y quién fue el primer optimista de la historia de la Torá? Dios, el Kadosh Baruj Hu. Él dijo, vio todo lo que era bueno, Beinet Tov Meot, vio que era muy bueno, ahí en el primer capítulo de Bereshit. Termina la creación, ve todo lo que ve y Beinet Tov Meot. Él es el primer que dice óptimo, está muy bueno en este superlativo. Entonces, me parece muy interesante cómo nosotros, como judíos, podemos tomar nuestro texto y reconocer, ¿sí? Yo personalmente reconozco que ahí Dios está diciendo, vio que era muy bueno, ve todo lo que... Y después decir, pero pará, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué es lo que... y un Bueno, par de, pero pará, a ver, vamos a jugarnos así como a vos del diablo, ah, El Rab Ari el optimista, el Rab Uri el pesimista. Esto también es parte, te voy a decir de verdad, que es parte de mi... No tengo que fingir tanto, la verdad, para tener esta puta. Pero poco tiempo después, Akadosh Baruj Hu dice, Bainahem, digamos, se arrepintió literalmente de haber creado el mundo. Entonces ya era muy bueno, me parece que me mandé muy bien, algo no salió bien en este plano. perfecto, pero vamos a jugar a esto, pero ¿por qué? ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que hace que Dios se arrepienta? Ve la maldad, ve la, digamos, el Muy bien, muy bien. Batimale Aretz jamás, se llenó la tierra de corrupción. Muy bien, entonces yo pondría así, Uri. Dios se arrepiente porque la creación que creó, ¿sí? O sea, especialmente estoy pensando en nosotros, los seres humanos, estoy intentando leer el texto en un sentido existencialista, ¿no? O sea, nosotros como protagonistas de esa historia tenemos el libre albedrío, ¿sí? A partir de Breshit 3, ¿sí? Que probamos del fruto de la sabiduría del bien y del mal, y a partir de ahí nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Esa posibilidad de elegir hace que las cosas empiecen a no ser tan buenas, pero tenemos la posibilidad de que sean diferentes. Me parece que a mí me fascina pensar en este libre albedrío que tenemos, porque con él podemos ser optimistas o pesimistas, podemos actuar para el bien o para el mal, podemos hacer lo que queremos. Parece que ahí nos da ese empower, ¿no? Como se utiliza esta palabra ahora, ese empoderamiento positivo, que me parece que es genial poder pensarlo desde esa forma. Y la primera pregunta que te hago, o otra pregunta que te hago en base a esto, es que vos recién citaste esta frase, ¿no? Que la diferencia entre el optimista y el pesimista es que las cosas pueden cambiar o no pueden cambiar y demás. Otra pregunta que va detrás es, que ya quiero saber la respuesta, pero me gustaría saberla con fuentes y fundamentos, es, ¿las personas de matriz pesimista pueden cambiar a una matriz optimista o no? Sí, absolutamente. Yo creo que sí. Primero voy a traer, desde el judaísmo estoy convencido que pueden, porque me parece que en eso se trata la teshuvá, ¿sí? Cuando hablamos de este concepto teshuvá, muchas veces mal interpretamos ese concepto como solamente una persona que no era observante de los preceptos y de las mitzvot y se torna observante, que es una excepción, una excepción, es un bis de esa palabra. Pero por otro lado, la idea de teshuvá es poder mejorarnos todo el tiempo. Entonces, ¿qué significa? ¿Algo es mejor que otro? No, yo no digo que el optimista es mejor que el pesimista o el pesimista mejor que el optimista. La pregunta es, ¿te sirve? ¿Te hace bien? ¿Sí? Y ahí quiero volver con la psicología positiva.
Lo que tiene interesante, y vuelvo que es un estudio científico, es que científicamente las personas que son más positivas, que no es ser positivo, o sea, ser optimista, o sea, después tenemos ahí algunas frases que podemos ver, o sea, hay cosas que no tiene sentido ser optimista, ¿sí? O sea, yo no voy a ir por la ruta sin el cinturón de seguridad porque yo no soy optimista, no va a pasar nada. Eso es una tontería, no es ser optimista, ¿sí? Ser optimista es poder encarar la vida de una forma con esperanza de que podemos hacer, pero hacer en el sentido de ser protagonistas de nuestro percurso, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, se puede cambiar. Yo quería decir, desde las fuentes de nuestra tradición judía está el concepto de teshuvá, que ese es el concepto más sincero que yo creo que tenemos como teshuvá, en el sentido de que nos podemos modificar todo el tiempo, ¿sí? Y después tenemos desde la ciencia, hay un libro muy conocido ahora que está en todas las librerías que se llama Mindset, ¿sí? de la doctora Carol Dweck, que ella lo que dice es que tenemos dos tipos de mindset. Mindset es como el seteo de la mente, sería, ¿sí? Dos tipos de mentalidades. Uno es mindset fijo y mindset variable. El mindset fijo sería como el pesimista. Él dice, mira, yo hice una cosa mala, no puedo corregirme, no puedo cambiar, yo nací de esta forma, voy a morir de esta forma. Y el mindset variable, o ella llama mindset de crecimiento, es la persona que dice, pasó eso, me equivoqué, erré en el examen, pero me puedo corregir. Puedo volver sobre sí mismo y cambiar mi realidad. O sea, mi realidad, porque ¿qué es lo que pasa? También es interesante eso, ¿no? O sea, nosotros venimos de una concepción de mundo en donde el error está penalizado. Ahora, hoy en día en las organizaciones no se habla más de eso. O sea, el error, y de hecho es el concepto judío de Teshuvá, o sea, es parte de mi historia y yo aprendo con él y me transformo. Y la idea justamente de la experiencia que no fue exitosa o que la consideré un error, ok, bárbaro, ya está. ¿Qué aprendí de ahí? ¿Sí? A mí me gusta la imagen de poder dar vuelta a la página. Cuando doy vuelta a la página de un libro, ese error, esa pérdida, como lo querramos llamar, continúa siendo parte de mi libro y de los capítulos anteriores, no lo borré. Va así, continúa mi historia. La pregunta es, ¿qué es lo que aprendí de ahí? Sí, ¿Para creo qué que me hay, sirvió? Me transformé. hay dos ideas, ¿no? Como arraigadas en nuestra tradición, creo que van hacia lo que apuntás. Por un lado, la etimología de het, ¿no? Que lo traducimos Ajá, como pecado, pero si uno va bien, leachti es como errarle, ¿no? Como errarle, no es un pecado, no es algo que queda así, que no puede borrar. No, le erraste, tiraste para un lado y era un par de grados para el otro, ¿no? Entonces es un erro, es un yerro, no es un pecado, ¿no? Que queda algo percutido, ¿no? Por un lado. Y por el otro, esta idea, esta frase muy, muy famosa, creo que de Ben Lakish, en la Gemara de Reish Lakish, que habla sobre que el lugar en el cual llegaron los Balei Shuvá, los tzadikim gumurim no pueden llegar, ¿no? Es como que ujú, hay un lugar, y ahí desde este lugar se entiende, ¿no? De esto lo que acabas de decir, Ari, a mí me da un aprendizaje de cómo entender esta fuente de un lugar diferente. Porque siempre claro, decimos como que el que pudo corregirse, que el que pudo aprender está como en un lugar más elevado espiritualmente que el que siempre fue un justo, el que fue un tzadik, el que no se equivocó y más. Y ahora vos me lo das más de un lugar, digamos, casi físico, ¿no? De ese cambio, de esa... Por el otro siempre tuvo la hoja limpia, ¿no? Siempre tuvo una hoja limpia. El otro tuvo muchas hojas, ¿ok? Pero el libro avanzó, entonces tiene mucho más... eso me gusta. Pero yo hago una pregunta y quiero hacerte realmente este juego, Ari, porque quiero aprender contigo. No solamente va a ser de entrevistador, sino que esto me sirva también para mí. Eh, ¿Puede llegar a haber algo que sea un tipo de pesimismo optimista? De, de, ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque ahí es donde estoy yo hoy, Ari. Yo quiero que me lleves a otro lugar que quizás me haga mejor. Yo estoy en un momento de mi vida, de mis lecturas, tanto judaicas como no judaicas, ¿no? Estoy hace varios meses indagando bastante en la literatura de los cínicos y de los epicuros, ¿no? Que sería casi lo contrario a una cosmovisión judía, pero creo que hay algo que se puede unir, que su forma de superar estos dolores era aceptando la realidad, digamos, diciendo que su forma de
estar bien para con el mundo y para consigo mismo, decir, me acepto como soy yo, me acepto como es el mundo, ¿sí? Y ahí trato de lidiar de la mejor manera. Pero yo creo que los que son siempre optimistas, ¿no? En vamos a poder, va a venir el Mashiach, ¿no? Va a venir el Mashiach, va a venir el Mashiach, va a venir el Mashiach. Y el Mashiach no viene, no viene, no viene, no viene, y los problemas se acumulan, se acumulan, se acumulan. Bueno, de un momento desesperás, ¿no? Excepto si sos como Maimónides, que dice, Afal Pishit Mamea, Anija, que a pesar de que se atrase, o dice, no, vamos a sanear el riachuelo en la Argentina, o vamos a dejar de hacer polución. Por eso, yo creo, A mí me deprime, Ari, yo te digo. claro, pero yo creo, Uri, que el tema es cómo entendemos la palabra optimista. Por eso. Mira, hay una frase de Hegel que me parece maravillosa. Él trae de una forma fuerte, él dice así: el orgullo de nuestro pasado reciente sería insensibilidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que significa? O sea, yo no puedo estar orgulloso de lo que me acaba de pasar, porque acaba de pasar, no tengo ni perspectiva, o sea, no, sería insensible que yo me ponga orgulloso de lo que acaba de pasarme. Necesito un poco de distancia física en el tiempo. Y él dice, aclara lo siguiente: de la misma forma que el optimismo al respecto del futuro inmediato sería estupidez. Hegel lo trae muy fuerte ahí, ¿no? O sea, trae muy fuerte que el optimismo respecto al futuro inmediato es una estupidez. O sea, la idea del optimismo no es que, ok, no, Dios me va a proveer todo. No se trata de eso. Sino que en mi forma de ver, cuando hablo del optimismo, es una concepción del mundo de decir, de el futuro más lejano va a estar bien, pero no automáticamente, no es me siento de brazos cruzados a esperar que llegue el Mashiach. Eso yo creo que, digamos, si bien Hegel, Abraham Yoshua Hegel, está diciendo ahí, está hablando del futuro inmediato, pero creo que él diría que es la misma estupidez esperar el Mashiach de brazos cruzados. Yo creo que ahí lo que se trata, cuando hablo del optimismo, hablo de reconocer nuestra realidad, reconocer los problemas que tenemos, pero asumir el protagonismo para poder cambiarlo. Creo que ahí está el libre albedrío. Creo que el optimismo, yo adicionaría esa forma diferente de ver el mundo. Bueno, sí, yo sigo como... yo creo que no sé si es algo de mi juventud, ¿no? Y creo que quiero decir acá, Ari, quizás podemos desviar esto para un lado que quizás compartimos o quizás no, ¿no? Que tiene que ver con el movimiento conservador, con el movimiento mazortí. Quiero dar un ejemplo que quizás ambos podamos sentirnos parte de alguna forma y exponerlo al público en general que nos está viendo y escuchando, Podemos ir. está bueno hacerlo, ¿no? Quizás cuando uno entra, nos pasa a todos, ¿no? Los rabinos que entramos al seminario rabínico latinoamericano, y lo imagino los que entran en los otros seminarios conservadores, que dicen, vamos a cambiar la realidad del movimiento, ¿no? Vamos a hacer de nuestras comunidades más observantes, y vamos a trabajar mejor con las comisiones directivas, y vamos a construir una Keilah que sea de estudio de Torah, y que recen 3 veces al día, y que coman kasher, y lo vamos a hacer, y no nos vamos a pelear como los rabinos de la generación anterior, y nos vamos a ir bien de todas las comunidades, y demás. Que creo que el 99% de los que entramos al seminario, Ari, podemos coincidir con una lectura más o menos así. Claro. Y Muy después, bien, pero la mayoría, antes o después, nos desencantamos con eso. Porque la realidad exacto, nos impone otra cosa. Y después hay varias formas. Están los que deciden, me voy de este trabajo comunitario o de comunidades conservadoras para otro tipo de comunidades, ¿ok? O no el trabajo comunitario, o los que dicen, ¿sabes qué? No puedo cambiar la realidad, voy a hacer lo mejor que pueda en este contexto que hace 10 años decía una y otra vez que quería cambiarlo. Entonces, ¿dónde está el optimismo ahí? ¿Dónde está el realismo pragmático? ¿No? Porque si vas todo el tiempo a decir, no, la comunidad va a hacer esto, la comunidad va a hacer esto, la comunidad va a hacer esto. Bueno, no veo como muchos ejemplos exitosos de eso, y también me deprime como alguien joven. Claro, pero yo 100% concuerdo con lo que decís, acuerdo 100%, Uri. Yo lo que creo que, de vuelta, quiero que volvamos a intentar rever desde cuál óptica estamos hablando del optimismo o del pesimismo, ¿no? Yo lo que creo es que
cuando nosotros decimos, ¿es esta la realidad que tenemos dentro de las comunidades, dentro del movimiento conservador o de los movimientos no ortodoxos dentro de Latinoamérica, de Argentina, de donde fuera? Yo creo que es interesante saber desde dónde partimos. En el coaching eso es muy práctico, ¿no? O sea, ¿qué es de qué se trata el coaching? De ser consciente el punto A, o sea, dónde nosotros estamos, y el punto B, dónde queremos llegar. Ahora, entre el punto A y el punto B tenemos un gap, tenemos una distancia. La pregunta es cómo vamos a cubrir esa distancia, cómo la vamos a pasar. Hay cosas que son imposibles pues son datos de la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo digo, a ver, yo no entiendo nada de fútbol y no me gusta el fútbol, ¿tá? Pero voy a poner un ejemplo Ahí futbolístico. coincidimos también. Coincidimos 100%. ¿Tá? Pero si yo digo, a ver, yo quiero ser el mejor jugador del mundo, ¿sí? Por más que yo sea muy optimista, no es algo realista. No voy a poder por la edad que tengo, porque ya estoy pasado, porque no tiene sentido. Yo puedo hacer, a ver, yo tengo libre albedrío, yo puedo hacer un montón de cosas, pero hay una realidad, hay límites. Entonces, el optimismo tiene el límite de la realidad. Lo que quiero traer con el optimismo es que nosotros, en nuestra realidad, en nuestro punto A, podemos llegar al punto B. Ahora, la pregunta es, ¿ese punto B es relevante? ¿Es realmente el que queremos llegar? ¿Y es posible ir del punto A al punto B? Tal vez tengamos que ajustar ese punto B, ¿no? Tal vez nosotros digamos, no, a ver, estoy en una determinada comunidad con una determinada configuración y tal vez el punto B que me estoy imaginando es irreal, ¿sí? En el coaching se habla que las metas, los objetivos que nos ponemos tienen que tener algunas cualidades, ¿sí? No vamos a entrar en el detalle, pero una de las cosas es que tienen que ser realistas. Yo lo que propuse recién de un ejemplo de ser el mejor jugador del mundo es algo que no es realista. Entonces ahí está donde eso no es optimismo. ¿Sí? El optimismo tiene que estar dentro del marco de la realidad. Lo que hace mucho la psicología positiva y el coaching es justamente concentrarte en lo que nosotros somos, en lo que tenemos, en lo que podemos. O sea, hay un montón de zonas oscuras y zonas grises que tenemos todos por ser seres humanos por definición. La pregunta es, ¿me voy a concentrar ahí en eso que yo no soy, en eso complejo? O tal vez lo que puedo hacer es concentrarme en todo lo bueno que soy, porque todos nosotros, yo creo en eso firmemente, ¿no? La idea de que somos creados Betzelem Elohim, a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que todos nosotros tenemos un brillante, un diamante adentro, ¿sí? Creo que si vamos por la vida con esa lógica de saber de que la persona que tenemos enfrente tiene dentro de sí un diamante, creo que el mundo sería muy diferente. Entonces, con la idea de que todos nosotros tenemos un diamante adentro, ¿cómo hago entonces con mi diamante, con mi luz, para poder impactar en las zonas que tenemos sombras por ser seres humanos? Creo que eso es Teshuvá, sí que hablábamos antes, y eso es el optimismo. Y yo creo, y ahí te hago una pregunta, Ari, desde tu lectura, desde tus conocimientos, desde tu formación, hay algo que yo creo que es un error, quizás desde mi punto de vista, vos me podés decir que no, que está perfecto y así debe ser, como esta cuestión actual, contemporánea, millennial, de tanto padres como hijos, de que cada uno tiene que estudiar lo que quiere estudiar, que quiere hacer lo que quiere hacer, que let it be, déjalo ser y vemos después con el tiempo qué es lo que pasa. Y yo creo que para mí eso es un error. Para mí, yo de vuelta, me puede decir que no, pero yo lo veo como una negación de la realidad, tanto propia como del mundo. Es, ok, vos querés estudiar algo, eso que querés estudiar, ¿el mundo lo necesita de alguna forma? ¿O eso que querés estudiar es lo que para vos sos bueno? Porque yo realmente creo en esta idea tan judía y propia de que cada uno de nosotros tiene alguna misión, un sentido en la vida, o tiene ciertas cualidades mejores que otras. Digamos, si yo me quisiese dedicar, no sé, a ser un físico, quizás no sería tan buen físico como soy como rabino. Digamos, yo creo que una de las cosas que a mí me pone alegre en un momento de la vida y que yo veo a otras personas que no están tan alegres, es por algo que a mí me pasó en un momento de mi vida. Yo descubrí cuál era mi pasión Tu y vocación, descubrí claro. mi vocación de lo que yo soy bueno. Exacto. Quizás puedo ser bueno en otra, pero yo en un momento tuve como ese momento de, ¿viste? Cuando decís Entiendo. Súper. de wow, yo Yo lo sirvo que para creo, esto de alguna forma. Puede haber muchos mejores, ¿no? Pero veo gente que se frustra tanto en toda la vida
por todo Claro. el tiempo intentar hacer algo que no le termina de dar dinero, que no le termina de hacer feliz, que no termina de ser bueno. Entonces, En yo vez de lo que que... alguien le diga un minuto, en vez de que diga, no, ¿sabes qué? Vos esto, por más que quieras, que diga, no sos bueno para esto. Claro. Está mal decir, digamos, o para mí parte de la educación, de la primaria, de la secundaria, debería ser descubrir en qué sos bueno, Ari, descubrir en qué sos bueno, Uri, para luego poder explotarlo en una carrera universitaria o en lo que fuese el desarrollo Sí. emocional, digamos, educativo posterior. Porque si no, vivimos, ¿cuánta gente conoces vos frustrada porque, y chicos que van cambiando y que dicen, no, está todo bien, pero al final no está todo bien, porque después lo hablas y terminan a los veintitantos, treinta y poco años de edad sin formación, porque dejaron todas las carreras que pueden dejar, sin un trabajo estable, por esto de no decir, ¿sabes qué? No es que puedes hacer todo, no es que vas a ser bueno para todo. Entonces, ahí no sé, es algo que quería traer en esta conversación que me llevó lo que vos decías, Ari. Claro, sí, está totalmente relacionado, por supuesto. Yo lo que creo es que cada uno de nosotros tiene, digamos, sus propósitos, ¿no? Y sus vocaciones. Ahora, yo creo que es difícil que un personaje externo, ya sea rabino, coach, psicólogo, lo que querramos poner, le pueda decir a otro, vos sos bueno o no sos bueno en esto. Creo que eso es parte de la búsqueda de cada uno. Ahora, sí creo que los que estamos en un papel de educadores, como rabinos, coaches, psicólogos, etcétera, etcétera, sí tenemos el desafío de poder desafiar con preguntas a cada una de las personas y decirle, ¿es lo que realmente querés? ¿Es donde realmente tu corazón vibra? ¿Es donde tus ojos brillan? Entonces, a ver, creo que tenemos muchas veces que pasar por búsquedas y tal vez vos, Uri, y yo tuve la suerte, la bendición, la dicha de poder encontrar nuestra pasión desde jóvenes. Otros no, otros están en la búsqueda, pero yo creo que la búsqueda es parte de ese proceso. ¿Sí? Y también es interesante porque nosotros como seres humanos vamos cambiando, nos vamos transformando, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, como conté, hace 17 años, y 17 años de rabino, pero como muchos de los estudiantes rabínicos, empecé siendo seminarista en comunidades, o sea, tengo más de 20, 25 años de púlpito, ¿no? O sea, y ahora no estoy en púlpito, entonces, ¿qué significa? Que esos 25 años, ¿qué pasaron? ¿Qué pasó en ese tiempo, ¿no? Y yo creo que son procesos, que son momentos que a cada uno vamos atravesando por experiencias que son diferentes y vamos creciendo y nos vamos transformando. Eso, por ejemplo, podemos verlo hasta con la experiencia anual y semanal del texto bíblico, ¿no? O sea, de encontrarnos con el mismo texto y nosotros nos transformamos. Y la idea es esa, o sea, nosotros nos vamos transformando, no somos los mismos. Entonces creo que estamos todos en esa búsqueda. Entonces, yo lo que tal vez propondría, que tiene que ver con eso que hablábamos del Baal Teshuvá, ¿no? De la persona que hace Teshuvá, que está parada en un otro lugar, con las palabras de Rish Lakish, ¿era que traía esto? Me Bueno, suena. ok. Pero la idea, ¿no? O sea, creo que la idea de no ver el error como, mirá lo que hice, mirá que me confundí de carrera, mirá que lo que le hice a esta persona. No, a ver, ya está, ya pasó, no podemos modificar el pasado ya fue. ¿En qué me sirve eso para transformar mi presente y mi futuro? Otro día estaba escuchando realmente fue una de las mejores capacitaciones que escuché en este último año y medio de cuarentena, que la ofreció el Bada Jinuj, una persona de Israel, Eyal Doron, se llama él, que Eyal Doron trabaja con creatividad. Y el tipo lo que planteaba, maravilloso, el tipo decía, ¿qué es lo que Tov Yoter Dafka Avshak, que ahora es mejor, especialmente ahora es mejor que antes? O sea, en esta experiencia de cuarentena, de estar en mi casa, de poder hacer este encuentro desde mi casa, ¿qué es lo que es mejor que antes? ¿Qué es lo que yo puedo capitalizar de esa experiencia? Esa idea de la resiliencia, ¿no? O sea, como trae Víctor Frank. Entonces, él, por ejemplo, decía, agarró en un momento de la charla y mostró su biblioteca, ¿no? Y mostraba que tenía 12 cuadros, que él dice, yo me hago, cuando empieza el calendario, el año, él decía, me hago un calendario de 12 personas. Y son 12 autores que él cada mes profundiza sobre otro autor. Entonces, cuando tengo un problema, contaba Eyal Dorón, voy a mi biblioteca,
miro esas 12 figuras y pienso cómo ellos resolverían el pepino en el cual estoy ahora, ¿no? Maravilloso, él dice, a ver, yo conocí a tal persona, no la conocí, pero después de un mes estar leyendo sus libros, su pensamiento, puedo decir que lo conozco. Entonces, interesante porque él nos mostró eso. Entonces, él lo que decía era, esta experiencia de cuarentena, si estuviéramos presencial, que sería, obviamente sería maravilloso, no estamos poniendo en contraposición una cosa en la otra, pero estamos diciendo, ya que tenemos que pasar por esta experiencia, ¿cómo esta experiencia me puede enriquecer? ¿Qué es lo que tengo de diferente que te puedo mostrar, que puedo hacer, que si fuera presencial no lo podríamos hacer? Entonces, estamos en nuestras casas, con todo el conflicto, con todo el desafío que eso implica y con todo el potencial también. Hoy escuchaba la radio en la mañana, acá es el Día de la Madre ahora el domingo, y van a hacer en uno de los diarios unos reportajes a reporteras que están trabajando de sus casas, ¿no? Periodistas que trabajan de sus casas, mujeres porque es el Día de la Madre. Entonces estaba hablando una de ellas y decía, yo estoy entrevistando a un ministro y viene mi hijo y me pide que le ate los cordones, ¿no? Entonces, claro, o sea, ese conflicto de cómo hacemos todo juntos, y bueno, eso es una de las cosas complejas de esta cuarentena, de este estar en casa, pero también tiene un montón de cosas positivas. Y él con Eyal Torón, con el pensamiento creativo, decía, bueno, a ver, ¿cuáles son las cosas que tenemos de positivo ahora? Y lo interesante es que podemos, hasta en el chat fuimos jugando, ¿no? O sea, cada uno iba colocando cosas y podemos enumerar, hacer una lista de cantidad de cosas positivas que tenemos y que podemos aprovechar. Eso también yo creo que es optimista, o sea, poder ver el medio vaso lleno, sería, ¿no? Yo reconozco, Ari, que me cuesta mucho, que me cuesta, digo, si es algo que lo tengo que trabajar, ¿eh? Lo digo públicamente, lo tengo que trabajar porque me cuesta. Ari, creo que hay dos historias, ¿no? En relación al optimismo. Hay dos personas. Recién chequeé, no era, por lo menos en la fuente que encontré, no era Rabbi Shimon ben Lakish, era Rabbi Abau. ¿Ok? Okay, Digo, Bimakom, Baleit Shuba Omdim. Bien. Quería chequear. Creo que hay dos relatos, ¿no? Y dos personajes en la literatura rabínica con dos historias muy propias y con frases célebres, ¿no es cierto?, en nuestra tradición, que hablan del optimismo. Y me gustaría comenzar a cerrar nuestro encuentro con estas historias y tus interpretaciones, tus lecturas, tus enseñanzas a partir de. Así que. Mira, a mí me encantan estas dos historias y creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Así que vamos a colocar a estos dos personajes, a Rabbi Akiva y a Nahum Ish Gamsu, ¿sí?, en perspectiva, y los vamos a invitar para nuestro diálogo, que me parece interesante. El primer relato es respecto a Rabbi Akiva, que está en el Tratado de Brajot, en la página 60b, que Rabbi Akiva tiene una frase muy conocida, como el rabino Uri estaba diciendo, que dice, Kol de Avid Rahamana Letav Avid. Dice, Kol de Avid, Kol Mashiasá, Rahamana, el misericordioso, o sea, Dios, Letav Avid, para bien él lo hace. O sea, todo lo que Dios hace, lo hace para el bien. Hay una historia muy conocida que Rabbi Akiva llega a una ciudad, él no encuentra un hospedaje y entonces tiene que ir a dormir al campo, ¿sí? Y él tenía una vela, tenía un burro y tenía un gallo. Y después tipo el Haggadiá, que viene una cosa y se va comiendo a la otra, etc. Entonces viene un viento, le apaga la vela, viene un animal y le come el gallo, viene otro animal, le come el burro, etc. Y ocurrió que justamente en esa noche entraron saqueadores, robaron toda la ciudad, ¿sí? Y obviamente que cada vez que pasaba una cosa, le apagaban la vela, etc., Rabbi Akiva repetía su frase, Kol de Avid Rahamana Letav Avid. Todo lo que hace el Santo Misericordioso. Porque si hubiese estado la vela, lo hubiesen visto, si hubiese estado el gallo, lo hubiesen escuchado. Exactamente. Se salva por esa situación. Se salva por esa situación. Entonces, cuando Rabbi Akiva ve que realmente se salvó por esa situación, repite, Kol de Avid Rahamana Letav Avid, todo lo que hace Dios lo hace para el bien. Es como, no les dije, todo lo que hace Dios lo hace para el bien, ¿no? Ese sería como el mensaje, ¿no? Entonces, ese es un primer personaje, Rabbi Akiva. Y otro personaje que quiero traer al diálogo e intentar hacer una comparación, otro relato que aparece, como decía, de Nahum Ish Gamsu, que aparece en el Tratado de Ta'anit, en la página 21a en el Talmud. Él dice,
se preguntan por qué se llamaba Nahum Ish Gamzu, porque decía todo lo que le pasaba, decía Gamzu Letová. Dice, también eso es para el bien. Entonces, cualquier cosa mala que le pasaba a él parece como era el optimista, ¿no? de la Torá, dice Gamzu Letová, también eso está para el bien, todo eso es para el bien. Entonces, bueno, ocurre que le querían mandar un regalo a un emperador, entonces dice, a ver, ¿quién de nosotros puede ir y se lo puede dar? Y obviamente lo mandan a Nahum Ish Gamzu. Pero él, como Rabbi Akiva, esos son puntos en común que tienen estas historias, pasa la noche en un hospedaje, ¿sí? Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Las personas de la ciudad le saquean, le roban una caja que él tenía con un montón de oros para poder darle al emperador y agradecerle por el bien que él hacía por los judíos. Y en lugar del oro, los ciudadanos de la ciudad que le roban le ponen un poquito de polvo, de tierra, ¿no? Entonces cuando llega, se da cuenta de la situación, él dice, Gamzu Letová, eso también es para el bien. No sé qué puede tener de bien que le robaron todo y le pusieron polvo, pero la historia continúa. Y cuando llega el emperador y le da la caja y él abre y ve que tiene tierra, se enoja y dice, pero estos judíos se quieren burlar de mí, me están haciendo un chiste. Y ahí él vio que estaba en peligro porque dice, voy a aniquilar a todos los judíos, dice, Gamzu Letová, eso también está para el bien, y cuenta ahí el Talmud que se aparece Eliyahu Anabí, ¿sí? Este personaje mítico y mágico, se aparece como consejero del rey, y le dice, tal vez esa tierra sea una tierra de sus antepasados, y sea una tierra poderosa y mágica. Entonces dice, muy bien, vamos a probarla en batalla. Entonces tira el polvito mágico, y justo había una ciudad, una provincia que ellos no podían conquistar, y con ese polvito mágico pueden conquistarla. Entonces, Gamzu Letová, eso también está para el bien. Y ahí el rey queda tan contento que dice, vamos a darle un montón de premios. Entonces abren el tesoro real, lo llenan de oro, etc. Y cuando vuelve, está en su camino de vuelta, Nahum Ish Gamzu, cuando llega a la ciudad de donde le habían robado todo, dice, ¿pero qué pasó? ¿Cómo obtuviste todo eso? Yo no sé. Yo lo que me llevé de acá lo puse ahí. ¿Y qué era lo que se había llevado ahí? De la tierra. Entonces dijeron, no, espera, esa tierra es nuestra, dijeron los que vivían ahí en el poblado. Entonces vendieron todas las casas, desarmaron todo y le dijeron al rey, mira, esa tierra era nuestra. A ver, está bien, voy a probar tu tierra en batalla. Y no dio resultado, ¿no? Estos personajes son muy similares. Nahum dice, Gamzu Letová, eso también es para el bien. Y Rabbi Akiva lo que tiene es que Kol de Avid Rahamana Letav Avid. Todo lo que hace Dios es para el bien. A mí una de las cosas que me gusta poner en diálogo estas dos historias es que en la historia de Rabbi Akiva hay una teología atrás. Él dice todo lo que hace Dios es para el bien. En la historia de Nahum Ish Gamzu, él es optimista, él dice esto también es para bien. Pero él no involucra a Dios, por lo menos en el relato, ¿no? Y yo lo que veo es que Nahum Ish Gamzu, él es protagonista de la historia. Él dice, bueno, tenemos esta situación, me robaron, pasó tal cosa, pero él se hace protagonista, él asume lo que está pasando. Esa es la diferencia que veo con Rabbi Akiva. Las dos historias son muy similares, tienen muchos puntos en común, ¿sí? O sea, pero que la de Rabbi Akiva, al ser teológica, vos decís, tiene una, y aparte de lo que es en la historia, una actitud mucho más pasiva. Él no hace nada, simplemente se va apagando y por eso se salva. Nahum sigue yendo hacia adelante, ¿no? Tiene una actitud más activa. Exactamente. Exactamente, exactamente. Y a mí me gusta, me parece bien interesante esa postura, porque por ejemplo tenemos en el Tratado de Pesajim, la página 64b, una fuente que dice, los Samjinan Anisa, dice, no podemos asumir que van a ocurrir milagros, ¿no? O sea, no, tenemos que tomar las actitudes para cuidar de nosotros mismos, para tener seguridad, ¿sí? O sea, aprovechando que estamos en el medio de la pandemia, no da para decir, no, a ver, yo no necesito usar máscara, no necesito usar alcohol en gel, a mí no me va a pasar nada. No, a ver, o sea, los omjim al nisim, no podemos asegurar que milagros nos van a acontecer. A veces sí, pero no podemos fiarnos de ellos. Sería una tontería hacer eso, ¿no? Entonces, a mí, obviamente, yo creo que Rabbi Akiva no es que era así, pero en este relato lo quiero traer así justamente para contraponer a Nahum, ¿no? O sea, yo lo que veo de Rabbi Akiva que es una persona que todo lo que Dios hace para el bien, es un teólogo, ¿no? Y a mí me parece que ese pensamiento en algunos puntos
puede llevarnos a la pasividad, que a mí me parece un poco peligrosa. Yo prefiero asumir una postura optimista, como la de Nahum, y decir, esto también va a ser para el bien, pero a su vez ser protagonistas de nuestro futuro. Perfecto. Muy lindo, Ari. Y quiero sumar algunas ideas en relación a estas historias, que son historias maravillosas de la Guemará. Lo primero es que lo que trata de hacer Rabbi Akiva es, de alguna forma, lo que llamamos en la tradición judía un tziduk adin, una teodicea, justificar Claro. a Dios. Justificar a Dios en todo. Todo lo que hace Dios es para bien, todo estar bien y demás. Que si bien creo que en gran parte de la vida, y como rabino y como judío creyente y demás, lo podemos sostener, hay algunos momentos donde sería bastante hipócrita, ¿no? Poder decirlo, ¿no? Y hay una frase en Teilín, si no me equivoco, es Ein Dober Shekarim Lifnei Hashem, ¿no? Decimos mentiras delante de Dios, ¿no? Y hay momentos en la vida como también como personas de fe, como personas religiosas que creen en un Dios, que viven una vida judía, religiosa, plena, que yo creo que a veces no es honesto decir, o por lo menos yo no lo siento honesto en mi vida. Todo Claro. lo que hace Dios es para bien, una muerte prematura, una pandemia que agarra así, y alguien que quede en la calle, yo la verdad no. Hay en otras cosas que quizá, que puedo decir ex post facto, digamos, después del hecho, cuando después puedo encontrar lo positivo, algo puedo ver el cambio a futuro, digo, ok, pero en ese mismo momento no lo puedo hacer. Hay otros que sí, yo prefiero no hacerlo. Y por eso a mí siempre me gustó más, Ari, la frase de Gam de Nahum, De Nahum, porque, claro. claro, porque él no dice todo es para bien, sino que él dice esto también Claro. la palabra gam, ahí está la diferencia para mí. Gam, esto también es, por supuesto que ninguna muerte, ninguna enfermedad, ninguna soledad, ninguna enfermedad, nada de todo eso es de por sí bueno. No es que, no, pero sí lo que yo realmente creo, eso sí, que le puedo encontrar lo bueno Exacto. en el inmediato o en el futuro. Pero ahí por eso yo siempre, lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, Rabbi Akiva terminó siendo mucho más conocido que Nahum Mishgamsu, pero acá un punto interesante, Ari, que imagino que lo sabes, pero a mí me llamó la atención. Nahum Mishgamsu fue uno de los morim, de los profesores de Rabbi Akiva. Ok, no me acordaba. Buenísimo, Pero, gracias. y hay Buenísimo. algo más, y hay algo más. Cuando Rabbi Akiva, que había podido interpretar toda la Torah, hay un pasuk que no puede interpretar. Algo de que empezaba con et, ¿ok? Con Aleph Taf, ¿ok? Et Elohim, o algo que tenía que ver con Dios, porque el et, no, digamos, no, ¿qué significa? Porque el et era como algo que agregaba, ¿ok? Ok. Que agregaba, ¿y qué va a ser más? ¿Qué le vas a agregar a Dios? ¿Cómo puede haber otro? Entonces, Rabbi Akiva tenía como un conflicto, digamos, teológico de cómo interpretar ese et, ¿ok? Y lo que Nahum Gamsu le enseña, dice, Kol atin merubim, todos los et vienen a aumentar en algo. Entonces, Es ahí el para mí GAM, es el GAM que vos es el traías. gam, es el gam, El es el gam. también. El Mira. también, ese et y algo es, y la bondad de Dios, o el ser humano trabajando junto a Dios y demás. Y ahí es donde, esa es la teología y la forma de vida que yo sí realmente puedo compartir. Yo realmente como rabino muchas veces no puedo afirmar lo que dice Rabbi Akiva y lo digo sin ningún problema aquí. Sí. Lo mismo, Pero por sí puedo eso, afirmar lo que dice Nahum. Gam claro, Zule Tová, eso puedo, eso me siento cómodo y no siento que estoy siendo hipócrita. Lo de Rabbi Akiva, a mí, Ari, me cuesta mucho. sí, que yo coincido con vos, por eso digo que la postura de Rabbi Akiva en algunos puntos teológicos puede ser complejo, que vos trajiste algunos ejemplos, esos son los puntos que me incomoda, y concuerdo con vos, yo también me siento mucho más identificado con la postura de Nahum. Por eso, Uri, yo diría, digamos, si vos en algún momento te identificaste con el pesimismo, digamos, sí, pero yo, digamos, realmente creo fervientemente que vos sos positivo, no tengo duda de eso. O sea, vos sos optimista. Bueno, eso Vos porque sos sos muy optimista. coach y me lo tenés que decir, Puede está bien. ser, puede Bien, ser es desde parte de la formación deformación profesional. profesional, Ari. Ari, Mira, pero cuando... Sí, ¿sabes qué me gustaría, Uri? Que me gustaría traer sí, una sí, pequeña fuente y una pequeña idea para poder ir redondeando, ir dale. cerrando nuestro encuentro. Un placer, realmente un placer inmenso y te agradezco la invitación nuevamente. Nosotros en la tefilá, todos los días, en una de las brajot anteriores al Shema Israel, decimos así: Amehadesh betubó bejoliom tamé. Dice, el que renueva con su bien, con su bondad,
toda la obra de creación y todos los días. Entonces, de algún modo, porque a todos nos pasa, todos tenemos días difíciles, ¿sí? Mismo los optimistas, mismo los pesimistas, todos tenemos días difíciles. Pero me parece que esta idea que está en esta braja anterior al Shema Israel, que decimos que Dios renueva todos los días su obra de creación y renueva con su bondad, es cada día una nueva oportunidad. A mí este modo de ver el mundo, y de mismo cuando tuvimos la noche anterior o el día anterior que fue bien difícil, este día es diferente y nosotros podemos hacer la diferencia. Yo creo que ese es el optimismo. Sí, muy lindo, Ari. Bueno, Ari, gracias por esto. Creo que, digamos, está bueno también, siendo yo quizás un set mind, ¿no? Como decías antes, ¿no? De un mindset un poco diferente, creo que son cosas que igual ayudan, ¿no? Porque igual yo creo que todo lo que compartimos, yo me voy a llamar un poco más, no soy pesimista del todo, pero más pesimista que tu optimismo, es que los optimistas nunca quieren ser pesimistas, o quizás no siempre, pero los pesimistas sí queremos ser un poquito más optimistas, porque sabemos que es una mejor forma de ver el mundo. Entonces nos gusta, nos seduce esta idea, entonces estos encuentros nos permiten también replantearnos y quizás por unas horas, por unos minutos, mirar el mundo de esta forma renovada como nos planteas, Ari. Y si te parece, Rab, podemos terminar con el ping-pong que hacemos al final de Pieles para conocer un poquito más a nuestros invitados, ¿sí? Dale. Dale. Ari, entonces, un personaje de la historia judía que quisieras ir a tomarte un café. Moshe Rabbeinu. Bien. Un momento de la historia judía donde quisieras renacer o viajar un ratito. Me parece que estoy muy influenciado por el momento en el que estamos del calendario, y yo diría que si bien estamos a cada momento, ¿no? Es Mahamad Har Sinai, es el momento de revelación en el monte Sinai, pero lo que quiero agregar es que en realidad estamos todo el tiempo. Yo creo que este encuentro de PLF y cada charla de PLF es estar parados nuevamente al pie del monte Sinai, así que es fácil. Ahí está, Moshe Rabbeinu, monte Sinaí, una festividad, no me digas Shavuot porque estamos todo lo mismo, o quizás Exacto. decime Shavuot si querés. No, la festividad que tengo para decir es Pesaj. ¿Y por qué Pesaj? Porque Pesaj es dentro de casa. Uno de los proyectos que estoy haciendo ahora con una amiga que nos reencontramos después de mucho tiempo es Tarbut Babait, ¿sí? Que realmente lo que vimos es que éramos familias que estábamos con chicos en edad escolar y nos reunimos para poder pensar juntos cómo poder llevar a la práctica el judaísmo en casa, ¿sí? Especialmente en los momentos que las instituciones están cerradas, o también porque hay muchas familias que no se sienten identificadas con instituciones. Entonces es interesante y por eso creo que Pesaj es la fiesta que tenemos más de dentro de casa. Hay otras fiestas que son más como sinagodales, pero Pesaj todos concordamos que es dentro de casa. ¿Una historia bíblica? ¿Un relato? Historia bíblica. Se me vienen dos a la mente. Una de ellas es como contamos de los Meraglim, de los espías, pero la historia bíblica, otra que también la mencionamos acá, es el Gan Eden, en el momento que probamos del fruto de la sabiduría del bien y del mal. ¿Por qué? Porque ahí empieza nuestro desafío como seres humanos, porque tenemos la posibilidad de elegir con el libre albedrío, que yo acredito fervientemente que es la base de la Teshuvah. ¿Y una mitzvah, Ari? O sea, de las 613 mitzvot, esa que sientas que es la La tuya. mitzvah es Shabbat, y voy a contar por qué. La mitzvah es Shabbat porque si bien en mi familia cuidamos Shabbat siempre, pero a partir de la pandemia y que no podemos ir a la sinagoga, tomamos la decisión en familia, ya como hacíamos por mucho tiempo, pero ahora ocurrió un sentido renovado de no utilizar tecnología. Entonces eso implica que no podamos participar, que no podamos, quiero decir, que elijamos no participar de ninguna de las tefilot online. Obviamente sin juzgar quién elige, quién no elige, son decisiones familiares. Pero lo que quiero traer es el sentido que tiene para nosotros, que nosotros somos 4 en mi familia, como conté antes, cada uno en su computadora, en su pantalla, con sus auriculares, 24 horas más o menos. Entonces pasa como pasa en muchas familias, que compartimos un mismo espacio físico, pero no estamos juntos. Y en Shabbat ocurre algo mágico, que todos apagamos nuestros dispositivos y nos encontramos. Podemos escucharnos, podemos jugar juego de mesa, de tablero, deliciosa. Entonces, también respondiendo a la festividad, ¿no? Shabbat también es una festividad
preferida, sin duda. Y en ese sentido, y sí para cerrar con esta idea, y después nos despedimos de este nuevo PLF, tiene que ver con cuál crees que es el o uno de los mensajes centrales que tiene el judaísmo para la humanidad, no solamente para el pueblo judío, ¿no? Yo creo que toda tradición de bien opina lo mismo y tiene la misma base, que es mejorar el ser humano para mejorar el mundo. ¿Sí? Hay un cuento que no es un cuento jasídico, pero podría hacerlo tranquilamente, que habla sobre un científico que estaba ahí, su hijo que lo estaba molestando, debe ser que estaba en el medio de un Zoom grabando algo, le incomodaba, y le da una revista, ¿sí? Para que pueda armar el mundo, el mapamundi. Entonces dice, toma, ¿vos te gusta rompecabezas? Toma, armá este rompecabezas. El pibe intenta armarlo, no puede, y en un ratito lo tiene armado. O sea, ¿cómo hiciste? ¿Cómo fue tan rápido? Te voy a decir, yo la verdad que un mundo nunca había visto un mapamundi, pero me di cuenta que del otro lado había la cara de una persona. Entonces concerté la persona y pude concertar el mundo. Yo creo que toda tradición de bien, toda tradición espiritual, opina lo mismo. Mejorarnos como personas, que en definitiva es mejorar el mundo. Sí. Bueno, Rav, Ari, Kleiner, un placer poder estar compartiendo este PLF contigo. A todos los que nos vieron, nos escuchamos, nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Rabino Uri, muchas gracias por la invitación, un placer. Cariño grande.